Es un estudio bíblico, está basado en los milagros de Jesús y dice por título poniéndonos en medio del ministerio. Poniéndonos en medio del ministerio. ¿Claro que el ministerio? ¿Tiene una idea? A ver si querés tocar. Muy bien. Vamos a leer como texto base el libro de Juan, capítulo 5. Juan 5. Juancito. ¿Lo encontró? Un milagro conocido, dice el paralítico de Bethesda. Veo mejor si lo entiendo. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Muy bien, si usted se pone a analizar el texto, es un texto que tiene muchas versiones, pero que en realidad uno tiene que predicar lo que dice la palabra. Muchas personas, yo he escuchado pastor predicar que decía que había una superstición, que pensaban que en el estanque bajaba un ángel, pero la Biblia dice que sí, y que la gente se sanaba, o sea que no era una superstición, era algo real. Ahora, si usted se pone a mirar, primero que cuando Jesús empezaba su ministerio, él lo que hacía despertaba a la gente de todo letargo. Acuérdense que fíjense, el texto empieza a decir que había muchos enfermos. Así que usted va a fijarse que este hombre, no dice el nombre, pero una de las cosas que él recibió fue un milagro. Hacía 32 años que él estaba enfermo y no había manera que él sea sanado sino a través de un milagro de Jesús. Así que tú fíjese que una de las cosas que cuenta la historia, que dice que cuando Jesús se acercó, lo primero que hizo fue preguntarle si necesitaba o qué es lo que necesitaba. O sea, a veces uno lee y dice, pero ¿cómo puede ser? Tantos años iba al tanque, lo llevaban y no había nadie que le dijera, bueno, querés que te arrime, querés que te acompañe hasta el agua. Hay gente media como insensible. Bueno, ¿sabe por qué? ¿Qué pasa? Que lo que muestra acá el estudio, contando la historia, habla de mucha gente bajo maldición. Lo voy a repetir, cuando se dejan de los chicos de andar corriendo, para que vean atención, si están todos distraídos. Después les preguntamos qué pasó en el estanque, y estaba por el agua. Entonces, ¿qué pasa? La gente que estaba alrededor del estanque estaba bajo maldición. ¿Qué es lo que es la maldición? ¿Sabe lo que es la maldición? Es estar maldito, maldecido. Él hace 32 años que estaba postrado. ¿Y por qué la gente no lo ayudaba? Bueno, porque mayormente usted va a entender, capaz que le pasa a usted algunas veces, cuando tenés maldición la gente no se involucra con vos. Estás ahí pero no te da importancia, porque justamente estás bajo maldición.
y vos tenés la necesidad, a veces tenés necesidad de trabajo, de plata, de salud, pero la gente no presta atención al problema que tenés. Por eso que usted ve que el hombre nunca podía llegar, llegaba siempre otro. Entonces, una de las cosas que muestra la historia, que el hombre, una de las cosas que hizo, primero que Jesús le habló. O sea, como persona usted tiene que aprender algo. Yo quiero salir de una maldición, Jesús me tiene que hablar. Amén. Me tiene que hablar. Y ese quedó un montón, pero solamente a él le preguntó qué quería que le haga. La segunda de las cosas que usted va a encontrar cuando recibe de Jesús un milagro, parece que el milagro es el Espíritu Santo, pero representa a Jesús. ¿Entiende? Así funciona el cristianismo. Cuando usted recibe un milagro, la mayoría de la gente que va a la iglesia recibe milagros, a veces financiero, a veces porque se une su matrimonio, a veces se sana un hijo. Hay cantidad de milagros que uno a veces lo experimenta. ¿Qué es lo que hace que el milagro funcione? Bueno, una de las cosas que usted tiene que aprender, que cada vez que usted recibe un milagro de Dios, no es como la curandera. ¿Se acuerda de la curandera? ¿Cuando le ponen curandera a usted? Usted iba, le daba unos pesos y te decía anda tranquilo. Pero cuando Dios hace un milagro en tu vida, vos tenés que aprender a obedecer. ¿Qué hay que aprender a qué? Obedecer. Fíjese en el versículo cuando le dice, en el 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y de día reposo, porque Jesús arriba en el 8 le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Así que una de las cosas que usted va a aprender, cada vez que reciba un milagro, una bendición, va a tener que aprender a obedecer. Va a tener que aprender. El sistema de Dios funciona así. Obedezco, Dios te puede dar más. Desobedezco, lo mucho poco que te dio, te lo puede ser quitado. Así que usted se fija en los versículos y va a encontrar que la historia muestra que aunque el hombre fue sano y andaba con su camilla por todos lados, a la gente no le agradó, especialmente a los judíos. ¿Qué le decían los judíos? ¿Quién te sanó? Ninguno dijo, qué bueno, te veo levantado y ya no estás más. Lo primero que le dijeron, ¿quién sanó? Lo primero que se levanta son gente con espíritus inmundos, con demonios. Y entonces usted lee un poco más abajo y fíjese, lo que lo veían siempre postrado, le preguntaban, entonces dijeron en el 10, es día de reposo, ¿no te es listo llevar tu lecho? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Y qué le dice? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Bueno, una de las claves que tiene que entender usted, que cuando Jesús sana, cuando usted recibe milagros, lo primero que tiene que tener, cuidado de cuidar lo que Él le dio. A veces en la iglesia cristiana es todo medio a la marchanta. Bueno, vos sabés que me dio un trabajito y bueno, estuviste 15 días, después te fuiste. O bueno, me junté vuelta con mi esposa, que estaba separada hace muchos años, estás un tiempo y después ya te cansaste. Y así constantemente en el mundo de los cristianos siempre hay problemas de no permanecer cuidando el milagro. Por eso que después usted hay mucha gente cristiana de mucho tiempo que no recibe más nada, porque bueno, Jesús acá le dice, no peques más. Ese era el problema que había antes en el movimiento cristiano, principalmente evangélico. Mayormente el movimiento cristiano evangélico se conoce por personas que Dios usa para milagros. Así que usted va a ver muchas campañas, por ejemplo en Mar del Plata, cuando yo iba, me bajó un poquito la cosa, el botón de abajo. Por ejemplo en Mar del Plata usted veía, se sanaba la gente, o sea, Dios a través del pastor. Y después que sanaba no iba más. Entonces el problema era que después, a los 4 o 5 meses, de vuelta le agarraba la enfermedad. Y decían, usted no sirve para nada. Es que no era que Dios no servía, sino que el hombre de vuelta volvió a sus pecados, a sus cosas
Entonces, todo lo que se le dio, se le está sacando. Entonces, si partimos de la base de lo que Jesús le enseñó a este hombre, una vez que lo encontró, la segunda vez que lo encontró, dijo, bueno, escúchame, fuiste sanado, no peques más para que no te pasen cosas peores. Así que, si usted lo analiza, va a ver que el tipo, desde estar a la orilla, el enfermo, pasó a estar en el centro del ministerio de Jesucristo. Luego a repetir, de estar a la orilla del lago, de la laguna, no sé, un tanque, pasó a estar en el centro del ministerio de Jesús. Y eso es muy importante, porque si te podemos seguir leyendo, es muy importante en la vida del cristiano. A veces los cristianos son cristianos de orilla. Les gusta estar al costado, esperando, y entonces pasa el tiempo y bueno, voy a la iglesia, pero veo desde mi costado de la orilla a ver qué pasa. Pongo un diezmo y veo a ver si funciona, si no funciona. Vengo al culto a veces no vengo, a ver qué pasa. Y nunca llega a comprometerse con lo ministerial y menos con Dios. Menos con Dios. Entonces hay cristianos que tienen el sistema, son cristianos de orilla y no son cristianos que se meten en el ministerio. Por eso que en la historia que cuenta, si usted sigue mirando más adelante un poquito, va a encontrar, mire lo que dice, en el 14, el 15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Si usted ve, va a encontrar el judío que usted ve acá, el mismo cristiano de ahora que sanatea. Le hace un lío por un sábado, pero no se fijaba que el tipo hacía 32 años que estaba postrado. O sea, los tipos no miran la obra de Dios como buena. Lo usan como para mandarte un juicio, porque Jesús lo cubrió el día sábado. Entonces la idea del estudio bíblico es que cada vez que yo como cristiano recibo una respuesta del cielo, tengo que empezar a involucrarme dentro del reino. Así funciona el sistema cristiano. Capaz que a algunos le han dado otra doctrina, pero lo que es cristiano funciona así. Dios me da, me saca, me adopta, dice la Biblia, me pasa del reino de la oscuridad al reino de la luz, me empodera, y una vez que yo estoy ahí, el trabajo mío va a ser cuidar todo eso que me dio para no perderlo. Ese es el gran trabajo del cristiano. Así que la responsabilidad es de nosotros. Otra de las cosas que usted va a ver, que la persona que era sanada del estanque, el estanque no te demandaba nada. Pero los milagros de Jesús sí te demandan. Porque vos ya tenés un conocimiento de Dios. Fíjese que este tipo de Dios, el que Jesús le habló y le dijo, bueno, levantate y andá. Y después cuando lo encontró de vuelta, le advirtió que no peque más y dice que su vida siguió transcurriendo, pero él había tenido la gran experiencia de tener un encuentro con Jesús. Amén. Ese es la gran incógnita a veces los cristianos. ¿Cómo hago para ser un buen cristiano? Bueno, tenés que tener una búsqueda para que el Señor te hable claramente a dónde vas. Si no, te salimos como fofo, no tienes fuerza. Te aburrís, no venís a los cultos, abandonás la iglesia, vas a otra iglesia, te vas a otra iglesia un tiempo, después te cansás de esa iglesia y pasás así, y vas a una iglesia y nunca encontrás el propósito de Dios. Porque una de las cosas que te demanda el Señor es que vos mantengas esa santidad después de haber sido beneficiado con un milagro. Que eso viene del cielo. Viene del cielo. Entonces, vamos a ver una de las cosas que el Señor te demanda. Vamos a leer Primera de Pedro, no es muy largo el estudio. Primera de Pedro, capítulo 1. Estamos en el fondo de la Biblia. Primera de Pedro 1, ¿lo encontró? Muy bien, dice en el 13.
Y acá empieza con llamamiento a una vida santa. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, ponete, como que dirían ahora, ponete bien firme en lo que estás entendiendo, y ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Antes uno cuando estaba en ignorancia, que no conocía a Dios, ¿cuál era? ¿Me conformaba con qué? 2 birras, me iba al boliche, un amante, me descontrolaba. Ese era lo que me conformaba. Pero dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo, y si invocáis al Padre, aquel que sin excepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor, que dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De nuestro papá, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que Dios te demanda eso, que sea una persona que te santifique. Cuando la persona, después de haber conocido, yo hay mucha gente que recibió milagros y están para cualquier lado, incluso gente que estaba en la celda. Cuando vos después te haces el desentendido, como diciendo, bueno, esto lo logré yo, y me voy de la iglesia, y de vuelta piso todo, la persona es como que pisotea la sangre de Cristo, que fue la parte que se te dio a vos para perdonarte tus pecados. Vamos a leer, son 2 textos más. Levíticos, y después leer Matías, que lo puedo leer rápido, capítulo 11. Este es el Antiguo Testamento, pero ya hablaba. 11, el versículo 44, y después el capítulo 19, el versículo 2. Así que 11, 44 primero. Amén. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Muy bien, ¿y el 19.2? 19. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Muy bien, entonces una de las cosas que te va a demandar, que te santifiques. Que tenés que santificar. ¿Qué es santificar? Bueno, apartarme de la parte del mundo. ¿Por qué? ¿A qué se le llama mundo? Se le llama mundo a todo lo que no le hace caso a Dios. Todo lo que se burla de Dios, todo lo que se ríe de Dios, todo lo que ignora a Dios. Puede usted, si ve los noticieros ahora, si usted ve los artistas que fueron famosos en una época, ve cómo está el sistema político, es una porquería todo. Y no se puede todo el mundo porque, no sé, pero está todo ahí, está todo revolteado, y muy pocos tipos son gente que sirve a Dios, de los gobernadores. Porque usted ve todo el mundo así. Y por último, en el Romanos, capítulo 12, Romanos, antes de Corintios, ¿encontró? Romanos 12. Dice el versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, ¿qué dice? Vuestro culto racional. O sea, aparte de cantar y todo, mi santificación es un culto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dice no conforme a este siglo, sino transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, sirve que usted, a medida que pasa el tiempo,
dentro de lo que usted va aprendiendo de Dios, se va renomando el conocimiento de lo que tiene que hacer bien. Lo otro que hacía mal ya lo sabe de memoria. Después dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está ante vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo de muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordias, dice, con alegría. Y por último dice, el amor sea sin fingimiento, ahorrarse lo malo, seguir lo bueno. ¿Por qué dice sin fingimiento? Bueno, porque dentro de las iglesias van a tocar gente que es falluta. Te saluda riéndose, te hace chiste y todo, pero cuando te das vuelta te apuñala. Eso es lo contrario. En todas las iglesias, en esta casi no hay, pero en otras que yo voy, son así. ¿Por qué? Bueno, porque la persona no está convertida. El cristiano que es perverso, que estafa, que hace despelote en la iglesia y se va, no sé, que hace un montón de chanchullos, bueno, no está convertido. No está convertido. No, él le parece que sí. Es lo que tiene, se convenció, pero no se convirtió. Porque cuando vos estás convertido, lo primero que vas a ver vos que tenés amor por tu hermano, pues se habla de un cuerpo. Entonces yo como, bueno, yo soy pastor, pero otro que no sea pastor de acá, por la misma hermano y hermana acá, usted tiene que tener con misericordia porque son parte de una familia que Dios puso. Así que si vos sos un tipo complicado, sos perverso, es porque no estás convertido. Ese amor de Dios no llegó a tu vida, así que va a estar un tiempo hasta que te las tomás a otro lugar y así va a pasar tu vida como cristiano. Entonces, lo que deja la enseñanza del estanque es que este hombre, gracias a Jesús que intervino, primero pudo romper las maldiciones. Acuérdense que las maldiciones no las rompe nadie, sino Jesucristo. Jesús es el único que rompe las maldiciones. Y para que las maldiciones se vayan fuera de mi vida, yo tengo que ser una persona obediente a la palabra de Dios para saber que la voluntad de Él siempre va a llevar a lugares de victoria. Así funciona Dios. Así funciona Dios. Así que bueno, lo dejamos acá. Espero que les sirva. Si aún están, que acuérdense. Vamos a pasar con mi esposa, se va a cantar la canción. Si alguno necesita oración, pase. Después de la hace calor acá arriba. Hace mucho calor acá arriba. ¿Pueden dar un aplauso al Señor? Gracias, Padre, porque siempre habla en nuestras vidas, puestos de pie. Gracias, Jesús. ¿Cuánto han sido bendecidos esta noche? Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te invito a adorar una vez más. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendecimos este momento. Amén. Hay calor, pero es el calor del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Es un calor, pero del fuego del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Hoy te doy gracias por poner tus ojos